Vamos ahora con el tema del ahorro y tenemos ya preparada a Ana Churruca, ella es responsable de segmentos de marketing de Kutxabank. Así que, Ana, adelante. Vamos a hablar hoy del ahorro y de la salud financiera a lo largo de la vida, una vida que ya hemos visto que cada vez es más larga, por eso no me voy a parar mucho en la reflexión sobre la demografía. Ya nos ha explicado nuestra primera ponente cómo esta pirámide se está convirtiendo en una torre. Simplemente comentaros que en Vizcaya pues es el territorio histórico aquí en Euskadi con una estructura demográfica más envejecida. ¿Cómo son estas mayores? ¿Cómo son estas personas senior? En primer lugar, tienen una gran capacidad de ahorro, lógica, pues porque estamos en un periodo de la vida donde el pago de las hipotecas pues tiene menos relevancia y, por lo tanto, liberamos gasto para ahorrar. El 43% consiguen ahorrar a final de mes, aunque hay que decir que esta cifra en 2020 era del 56%, es decir, con la pandemia, con la crisis, esta capacidad de ahorro se ha reducido. Sin embargo, lo que sí ha crecido es su importancia como red de apoyo. ¿Vale? El 63% de la generación Silver ayuda a sus familias, a sus hijos, a su entorno y además esto ha crecido un 43% con respecto a 2021. Además, la mayoría de los mayores, de los consumidores senior, residen en una vivienda que es de su propiedad y 6 de cada 10 quieren seguir residiendo en ella cuando sean más mayores. Hemos hablado también de salud, envejecimiento activo. Es una generación preocupada por la salud mental y por la salud física, que quiere viajar, que quiere formarse, que quiere estudiar, que quiere seguir trabajando. Han incorporado mayoritariamente el uso de la tecnología a todo su ámbito, pero es verdad que existe, también se ha comentado, una brecha digital a partir de los 70. Y por último, pues apuestan por mantener unos gastos estables en el futuro. Cuando hablamos de la Silver Economy también se ha repetido, es un colectivo muy heterogéneo. De hecho, influye mucho dónde pongamos las fronteras, ¿no? O los tramos de edad. Cuando hablan de la Silver Economy en Estados Unidos, hablan a partir de los 50. En Europa se habla a partir de los 55. Nosotros en el banco establecemos la frontera en los 65, un poco asociado al hito de la jubilación. En todo caso, son un porcentaje cada vez más elevado y más relevante en nuestra sociedad y lo que sí coinciden todos es que para tener una buena calidad de vida en el futuro es preciso contar con una red de amigos, de familia, de entorno. Es preciso mantenerse activo tanto desde el punto de vista físico como mental y es fundamental contar con un ahorro que nos permita llegar a la edad de jubilación y hacer frente pues, a los gastos, al nivel de vida que queremos mantener y a gastos sobrevenidos que pueden ocurrir. Permitidme una breve mención a cómo nos posicionamos nosotros como banco en torno a este colectivo de mayores. Por un lado, como no puede ser de otra manera, son un segmento muy relevante. De hecho, el 30% de los clientes de Kutxabank son mayores de 65, pero además son los que tienen más de la mitad de los recursos del banco. Nosotros englobamos la oferta bajo la marca 100% Nagusi, 100% Kutxabank, queriendo un poco poner de manifiesto pues, la importancia que tiene no solo para la sociedad, sino también para la economía, el colectivo de mayores. Pero el ahorro, por supuesto, que está en nuestro ADN, en nuestro modelo de banca local, en un negocio que queremos basar en las relaciones de confianza a largo plazo, a lo largo del ciclo de vida, y porque además nuestro origen está en las cajas de ahorros, que se fundaron precisamente para fomentar el ahorro popular y que todos conocéis y os acordáis de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao y la Caja de Ahorros Vizcaína, que en su momento dieron lugar a la BBK y la Fundación BBK, como sabéis, hoy en día es uno de los 3 propietarios del banco. Así, nuestros ejes principales en torno a los mayores son estos dos. Por un lado, una propuesta financiera específica para acompañar a lo largo del ciclo de vida a todos los clientes, pero en especial a los mayores, con productos específicos, pero también buscamos complementarlo con una oferta no financiera que nos diferencie y que ayude a fidelizar a esos clientes. Tenemos, por ejemplo, pues un programa de viajes para mayores, tenemos promociones, sorteos, tenemos blogs especializados y también estamos trabajando en una línea de la mano de alianzas con terceros pues para desarrollar ámbitos que no son puramente financieros, pero que creemos que tienen y van a tener un peso muy importante como pueden ser pues, la domótica del hogar o la dependencia, ¿no? Es línea en la que estamos trabajando.
Pero bueno, vamos a centrarnos en el ahorro y sobre todo en la salud financiera, que es un concepto que a nosotros nos parece más interesante. Es el bienestar que se alcanza mediante una buena gestión de la economía personal y familiar. Y esto incluye el ahorro, pero incluye también el tener un aseguramiento completo, incluye también el tener una deuda sostenible. Es un concepto más amplio. Y os cuento algunas de las que para nosotros son las claves cuando estamos hablando de ahorro y cuando estamos hablando de salud financiera. La primera es planificar, contar con un presupuesto en el cual tengamos perfectamente identificados cuáles son esos gastos prescindibles que nos van a permitir dedicar más al ahorro. Y aquí estoy segura que todos y todas las que estáis aquí tenéis vuestros trucos. En Internet podéis encontrar miles y miles de tips de ahorro que van desde pues aprovecharse de las ofertas, de las rebajas, el ahorro en el consumo energético que hoy en día pues, todos practicamos utilizando menos la calefacción, la regla de las 48 horas que dice que si queremos comprarnos algo y a las 48 horas seguimos queriendo, nos lo compremos, pero que si no es prescindible. Bueno, infinidad de trucos que seguro que todos tenéis. Lo importante, tener identificados ingresos y gastos. La segunda de las grandes claves o pautas para el ahorro es establecerse metas de ahorro realistas, razonables, a corto, medio y largo plazo. ¿Para qué quiero ahorrar y en qué horizonte temporal voy a necesitar el dinero? Y la primera de las metas es para el por si acaso. O sea, tener ese colchoncito que tenemos que tener para las circunstancias adversas que se nos puedan producir. Las otras metas son las que van asociadas a nuestro ciclo de vida. Pues cuando soy joven querré ahorrar para sacarme el carnet de conducir. Después tendré que ahorrar como mínimo un 20% para que me den un préstamo si me quiero comprar una vivienda, para comprarme una moto en la crisis de los 50 o para lo que sea. Y la tercera gran meta, que es la jubilación, de la que luego hablaremos un poquito con más detalle de con qué productos. Separar siempre lo que voy a ahorrar, separarlo y tenerlo en una cuenta aparte. Esto es fundamental. Aquí hay una regla popular que es la del 50-30-20, que dice, que no siempre es aplicable obviamente, que el 30% de los ingresos que tenemos los dediquemos al pago de las cosas necesarias del día a día, al pago del alquiler de la vivienda, de la alimentación, de los suministros, etcétera. Un 30% a gastos personales, compras, vacaciones, caprichos y el 20% restante a ahorrar. Esta es una regla como muchas que hay y que puede valer o puede no valer. La siguiente de las reglas, fundamental, diversificar. Cuando estamos ahorrando, desde luego nunca poner todos los huevos en la misma cesta. Ya veremos luego en qué productos. Y ser constante, y nosotros hablamos siempre del ahorro sistemático, del ahorro a través de cuotas periódicas, que pueden ser mensuales, trimestrales, que pueden ser pequeñísimas o más grandes en función de la capacidad financiera de cada uno, pero con constancia. El ahorro es un hábito que tenemos que trabajar a lo largo de todo el ciclo de vida. Aquí lo que hemos querido poner de manifiesto en esta infografía es que evidentemente nuestra capacidad de ahorro en función del momento de la vida en el que estemos es diferente y la relación entre ahorro y gastos lógicamente es inversa, ¿no? El objetivo es empezar a ahorrar desde edades tempranas para que cuando lleguemos a esa edad de la jubilación donde nuestros ingresos previsiblemente van a ser más estables o menores, tengamos la misma capacidad de gasto o incluso más ante las circunstancias que se puedan dar. Pasando por este ciclo de vida, empezaríamos por la etapa infantil. Iniciarse en la cultura del ahorro desde edades tempranas para conseguir una mayor calidad de vida. En el último informe PISA pues se ponía de manifiesto la escasa cultura financiera que tienen nuestros pequeños. Nosotros tenemos en marcha un programa que se llama Finanzas para la Vida. Llevamos ya varios años trabajando en él, de la mano de centros educativos de Vizcaya, de todo Euskadi, en el cual nuestro objetivo principal es educar en el ahorro, o sea, formar a consumidores informados, conscientes y con las competencias necesarias para a lo largo de la vida tomar las mejores decisiones financieras. Pues lo hacemos con compañeros y compañeras del banco que junto con el profesorado pues hacen dinámicas prácticas y más de 14.000 chavales de entre 14 y 17 años han pasado ya por este curso.
Y luego, bueno, pues nuestro producto de ahorro estrella, que es el Plan Gastedi, que es un plan de ahorro infantil, donde lo que también queremos promover es que desde cantidades muy pequeñitas empiecen a ahorrar desde que son pequeños los niños, para que cuando lleguen a los 18 pues puedan cumplir una de sus metas, que puede ser pues eso, pagar la matrícula de la universidad o lo que ellos quieran. La etapa joven y adulto. Bueno, las decisiones en esta etapa de ahorro e inversión serán determinantes para tener una cómoda jubilación. Y aquí volvemos a hablar de las metas que hablábamos antes. Para ese por si acaso, para esos gastos que pueden sobrevenir a corto plazo, tendremos que ahorrar en productos que tengan total disponibilidad y liquidez. Y aquí pues no os voy a contar la cantidad de planes de ahorro, depósitos, otros más finalistas como la cuenta vivienda, que en el caso de Euskadi además tiene muchas ventajas fiscales. Productos de los cuales podamos disponer para esa meta a corto plazo que requiere sobre todo liquidez. La rentabilidad de este tipo de productos, lógicamente, pues va a ir asociada a cómo estén los tipos de interés, porque la mayoría de ellos están referenciados al tipo de interés. Pero aquí lo importante es la disponibilidad. Cuando hablamos de horizontes temporales un poquito más largos, ya podemos empezar a pensar en productos que nos aporten una mayor rentabilidad. Y aquí estamos hablando de fondos de inversión, de carteras delegadas, que tienen otro horizonte temporal, que pueden batir la inflación y que pueden darnos una rentabilidad. Pero aquí tener siempre claro que cuando estamos hablando de inversiones, cualquier inversión lleva aparejada riesgo. Y quien diga lo contrario, miente. ¿Y qué es lo importante con el riesgo? Tener claro cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir. Perfilarme, es decir, pues soy una persona moderada, soy más propicio al riesgo, soy más animado. Esto es algo que tenemos que hacer, y además del horizonte temporal. Y lo que os decía antes, diversificación, no poner todo en el mismo producto. Son productos que pueden valer para pequeños inversores. No pensemos cuando hablamos de carteras ni de fondos que tenemos que tener grandes cantidades de dinero. Lo que tenemos que tener claro es qué parte de nuestro dinero podemos meter en productos de este tipo que, como os decía, y en función de su composición de renta fija, renta variable, pues llevan siempre aparejado un riesgo. Y la tercera de las grandes metas de las que hablábamos, que es pues, la jubilación, ¿no? el contar con un plan de pensiones. Aquí, en nuestro sistema de pensiones, ya sabéis que tiene 3 pilares. La parte de la pensión pública, de la seguridad social, que casi siempre tendremos que intentar complementarla, porque no siempre va a ser capaz de que cubra todos nuestros gastos. Luego, el pilar 2, que es el sistema de previsión complementaria de la mano de las empresas. Sabéis que muchas empresas tienen planes de pensiones para sus trabajadores y hacen aportaciones. Y, por último, la previsión complementaria individual, que es los productos de los que ahora os estoy hablando, los planes de pensiones, las EPSVs. Un plan de pensiones, en definitiva, es un plan de ahorro orientado a la jubilación, que tiene ciertas ventajas fiscales, que sabéis que ahora también se han reducido y las aportaciones máximas desgravables las han limitado en 1.500 euros, y que, además de la contingencia de jubilación, pues puede cubrir otras contingencias como son la invalidez, la incapacidad, el paro de larga duración, etc. El caso de las EPSVs, que son específicas de Euskadi, pues son planes de pensiones que tienen una característica especial, y es que son recuperables a los 10 años. Aunque ahora los planes de pensiones también en el Estado, a partir de 2025 van a poder recuperarse las aportaciones de más de 10 años. Pero bueno, siempre han tenido esa diferenciación. La variedad es mucha. Repito, horizonte temporal, riesgo que quiero asumir y objetivos de ahorro. Bueno, abajo simplemente mencionaros la cantidad de instrumentos, simuladores que podéis encontrar en nuestra página web y en otras muchas que os pueden ayudar pues, a ver qué aportación mensual tengo que hacer para cumplir un objetivo, simulador de jubilación, cuánto voy a tener cuando me jubile en función de mis ingresos actuales, cuál es el efecto de la inflación sobre mis inversiones en cualquier producto, etcétera. Y pasaríamos ya
a la etapa senior, la etapa en la cual el objetivo pues, es disfrutar un poco del ahorro generado a lo largo de la vida. Y este será el momento pues, un poco de revisar mis posiciones financieras, de ver si los objetivos que tenía son los mismos, de valorar si el aseguramiento que tengo de mi patrimonio y de mi circunstancia pues está bien cubierto o hay coberturas que ahora mismo no me valen para nada. Es muy importante revisar también todos los seguros. Y, por supuesto, consideraciones fiscales sobre cómo voy a rescatar estos productos, porque son diferentes las implicaciones fiscales si el rescate es total, parcial, mixto, etcétera. Pero también se puede dar la circunstancia de que lleguemos a esta edad, y no es que se pueda dar, es que se da en muchos casos, de personas que no han tenido la capacidad de ahorro suficiente, porque las circunstancias vitales son muy variadas, pero que, sin embargo, aunque no tengan unas pensiones grandes y demás, sí que son propietarios de una vivienda. Decíamos que mayoritariamente la gente cuando llega a edades avanzadas, en muchos casos, es propietaria de una vivienda que además está libre de cargas. Y la vivienda no deja de ser una forma de ahorro. Y simplemente quería mencionaros que en el mercado hay muchas soluciones que llamamos soluciones de licuación de patrimonio o de monetización de la vivienda, que lo que permiten es eso, monetizar esa vivienda de manera que complemente nuestros ingresos. Seguro que todos habéis oído hablar de la hipoteca inversa, que es un producto que en España no se utiliza, pero sí en otros países anglosajones, como por ejemplo Inglaterra. Estuve mirando, en el año pasado, en el primer semestre, no había sobrepasado las 200 hipotecas en todo el Estado. No es un producto que no se está utilizando, pero sí que es verdad que la demanda de este y de otros productos a raíz de la crisis está creciendo por esa necesidad de liquidez. Hay otras soluciones como vender la nuda propiedad de la vivienda, pero mantener el usufructo de forma que podamos seguir residiendo en ella y tengamos unos ingresos añadidos que se pueden cobrar en forma de renta vitalicia o cobrar de golpe. Y otras soluciones, como por ejemplo Pensium, que la menciono ahí, porque esta no implica el seguir viviendo en la vivienda, sino que lo que hace es complementar la pensión para poder hacer frente al pago de una residencia privada que tiene un coste elevado y que a través pues de una operación financiera y con los alquileres presentes y futuros pues se consigue una liquidez para, como os decía, hacer frente, pero solo limitado a casos de personas que tengan dependencia. Lo que quiero trasladaros es que hay muchos productos para dar solución a circunstancias variadas, que lo importante es la planificación, el marcarse objetivos muy claros y, por supuesto, acompañarse siempre de buenos compañeros de viaje, de buenos asesores, igual que en el resto de temas de la vida que se han tratado hoy aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko.